Con Virginia hace un tiempo atrás, unas 3 semanas atrás, viajamos a Estados Unidos y Canadá. Entonces, al salir del aeropuerto, acá yo les cuento esto porque no deja de ser problema, pero cuando uno pasa porque te revisan, ya pusiste en la bandeja que va caminando, tu maleta, todo ese tipo de cosas, ¿entiendes? Entonces yo hice eso y cuando voy a pasar por esa cosita para registrarte, el, Detector de metales. ¿ah? El detector de El metales. detector de metales. Entonces me paran y me dice, señor, el cinturón. Ah, cinturón, bueno, ¿no? Partí para allá. Y ya mi caja ya iba avanzando para allá con todas las cosas de mano, pero ahora ahí iba mi cinturón también. Y partió el cinturón para allá. Entonces vuelvo al paso de nuevo y el señor me dice, los anteojos. Entonces, bueno, con mucha paciencia, ahí en esta tremenda caja, pum, mis anteojos se fueron para allá también. Y salí al otro lado. Y me fui, nos subimos al avión y llegamos allá a Estados Unidos. Y nunca más supe de qué cosa. De los anteojos. De mis anteojos. Y estuve 5 semanas allá, tanteando los lugares. No, estoy exagerando, pero no eran los anteojos que yo necesitaba, por ejemplo, como para leer y todo ese tipo de cosas. Así que ustedes saben, cuando vayan para allá, sáquense los anteojos, el cinturón y los zapatos y todo ese tipo de cosas para no perder ninguno de esos ítems, ¿no? Pero bueno, igual fuimos tremendamente bendecidos con Virginia allá. Nosotros, bueno, en Canadá especialmente, nosotros vivimos muchos años y tengo la nacionalidad canadiense también, más la chilena. Y bueno, estando allá, también encontré con el Señor. Y que fue cuando nosotros ya volvíamos a Chile, después de 11 años y medio más o menos. Una semana, no, unas 2 semanas antes, una persona amiga nos había invitado a, a comer. Y, y resulta de que él era cristiano. Y me habló, y me habló, y me habló, y me habló, hasta decir basta. Y llegó un momento que estábamos haciendo un asadito y Virginia con Helen en el living. Y en ese momento ya fue tanto lo que me dijo que le dije, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y hay un pasaje, y listo, ya todo él quedó conforme y yo súper bien. La cosa que entramos al living donde estaba la Virginia, también me la estaban canuteando ahí. Y ella es mucho cristiana desde chica y está hablando de la maravilla del Señor. Y cuando yo la escuché, es como que alguien vino y me dio un palo en la cabeza. Y la presencia de Dios en mí fue extraordinaria. No pude dormir casi por 2, 3 noches. Y ahí eso cambió toda mi vida, volviendo incluso aquí a Chile, donde realmente encontramos justamente, nos empezamos a congregar en Holanda, en la iglesia anglicana en Holanda, y después nos fuimos allá con Alfredo Cooper, en Las Condes. Sí, y bueno, ahí estudiar y estudiar y estudiar. El último estudio que hice, y que no es broma, hice 36, 36 sesiones los días sábados de 4 horas cada una. Yo pensaba que sabía algo después de esa experiencia, y eso hace fue 2 años, no, 3 años. Después de eso, creo que sé un poco más. Pero ese es Dios, ese es la persona que sencillamente se interesa en cada uno de nosotros. Y en ese interés toca la vida de personas que nosotros no sabemos a quién va a tocar. Y justamente nosotros vemos lo que vamos a estar leyendo acá, y que ustedes escucharon, que Jesús anuncia la negación de Pedro. Está ahí ¿estamos en qué página ahí en la Biblia? Sé que es que la tengo yo, no. Sí. Porque 7:37, ahí entonces Marcos 14. Pero sigue en la 7:38. Sí, Marcos 14,
perdón, el capítulo 14 del 27 al 52, si quieren tener sus Biblias abiertas, porque vamos a estar hablando de eso. Y esto es un mensaje que es muy interesante. Aquí tengo que tener mi Biblia listo acá. Y con respecto a eso, realmente tengo que decir que la presencia de Dios en cada uno, uno ve como Dios en algún momento, y lo vamos a ver acá en la palabra de Dios, cómo Él ha tocado a muchas personas o va a tocar a personas. Hay una mujer que tuvo 6 hijos hombres, y esos 6 hijos hombres, ninguno de ellos creyente y ella tampoco era creyente, pero en algún momento Dios la tocó y ella se convirtió. Amaba al Señor, los estudios, la palabra, fue fantástico. Y lo único que ella quería era que sus hijos se encontraran con Dios también. E insistió, como 15 años. Ella ya totalmente canuta, pongámosla de esa manera, creyente, 100%. Y resulta que ninguno de sus hijos, ella muere y ninguno de sus hijos se había convertido. Y ella, llorando hasta los últimos momentos, nunca vio de que sus hijos se habían convertido. Pero aunque ella insistió, ella sabía que la herencia es hasta la 4ª generación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo digo gloria a Dios porque nosotros en este momento con Virginia tenemos unos chiquitos. Somos bisabuelos. Y está cumpliendo 1 año ahora. Y ese tipo, ese chiquitito, que se llama Vicente, también, yo sé que quien sabe va a decir, no, yo no, que esto, que el otro, pero el Señor lo va a tocar en algún momento. Y espero que esté predicando en una iglesia como esta, donde sea. Gloria a Dios. Entonces, eso es como sencillamente Dios obra. Y este pasaje que tenemos acá, que dice, como título, Jesús anuncia la negación de Pedro, en el versículo 27, empieza esto que dice, entonces Jesús les dijo, y continúa. Y de eso vamos a estar hablando, ¿ok? Así que oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias. Tu palabra es maravillosa, Señor. Cambia vidas, cambia pareceres en las personas, Señor. Y nos hace ver nuestras mentes, lo que estamos pensando, lo que nosotros hacemos también, Señor. Tú nos tocas. Y generalmente tú nos llevas a lugares donde tú quieras que estemos. Y tú nos llevas a lugares donde debemos enseñar también, y también en lugares donde vamos a aprender. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta sea la ocasión también para que nuestra creencia en ti y tu presencia siga en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tal como lo había anunciado, Jesús enfrenta su arresto y traición en completa soledad, confiando en que su muerte, por angustiante que sea, es la voluntad del Padre, al igual que su resurrección. Eso es lo que sucede y lo que vamos a estar viendo en este pasaje. Este pasaje es muy especial. Nos vamos a dar cuenta de lo que está escrito acá y lo que sucedió con Jesús. Y cuánto nos es difícil aceptar la voluntad de Dios. Nosotros somos personas que tenemos, ¿saben? Voy a poner en la caja esta porque... Ahí está, ¿no? Está bien. Ahí veo mejor. Gracias. Entonces, ¿cuánto nos es difícil aceptar la voluntad de Dios? Como les decía o les dije, no sé, tuve 36 semanas, 36 sábados estudiando la palabra de Dios. Yo, muchos años atrás, en la iglesia La Trinidad en Las Condes, estuve estudiando y seguí muchos estudios, pero esto ya aquí, cuando estábamos viviendo acá en Caletango, me encontré con esto y 36 sábados de las 10 de la mañana hasta las 14 horas, hasta las 4, hasta las 2 de la tarde, aprendiendo. Y realmente salí ahí renovado y dándome cuenta que las cosas que Dios hace con cada uno de nosotros es fantástico, porque yo pensaba que sabía algo.
Y después de estas 36 sábados, 4 horas cada uno, me di cuenta que no sabía nada. Digamos, la misma palabra de Dios que nos habla y que nos está hablando hoy día, sencillamente nos lleva a lugares que cada uno de nosotros va a seguir. Yo nunca pensé que iba a llegar a ser pastor. Nunca pensé que iba a estar predicando en un púlpito. ¿Me entienden? Pero he conocido a muchas otras personas que también Dios las ha usado. Los que han vivido encuentro matrimonial, donde con Virginia Dios nos utilizó, pero desde el día 1, el pastor Alfredo Cooper nos dijo una vez, están haciendo estos encuentros matrimoniales, ¿por qué no van ustedes dos? Y vean qué es lo que tiene Dios preparado para ustedes. Tenemos que saber de qué se trata esta cosa. Lo están haciendo en Australia y lo están haciendo en Sudáfrica. Nosotros tenemos todos los papeles para hacerlo aquí en Chile. Y entramos un fin de semana, un viernes, sábado y domingo. Y salimos al otro lado, vivos. Inmediatamente el pastor Alfredo Cooper vino, decía, pero él decía siempre, gloria a Dios, decía, gloria a Dios. Cuéntenme, ¿cómo fue eso? Y nosotros le dijimos, no le podemos contar, pastor. Y eso hasta el día de hoy, los que no han vivido esta experiencia, nosotros les decimos que vívanla. Porque es una experiencia única, que sencillamente hay que vivirla para ver de qué se trata. Aquí nosotros estamos viendo un pasaje en la Biblia donde estamos viendo el camino a la cruz por parte de Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos siendo utilizados por Dios, porque no tengo ninguna duda que hoy día Dios va a hacer algo con ustedes. No tengo la menor idea qué es lo que es. Quién sabe, se les va a olvidar el anteojo también en el camino de viaje. ¿Cuánto nos es difícil aceptar la voluntad de Dios? No es fácil, sencillamente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo quiere Jesús que sus discípulos, nosotros, entiendan lo que está ocurriendo, o ocurrirle, o que nos va a ocurrir? Realmente no nos damos cuenta tampoco. Sencillamente la palabra de Dios viene y en el camino me ha tocado que muchas veces, estoy haciendo cosas equivocadas. O al mismo tiempo con otros pastores golpeando puertas, 10 puertas. Y nosotros veníamos, mira, queremos hablarle del Señor y qué sé yo, y nos cerraban la puerta. Y de las 10 puertas, una nos abrió. Y nos escuchó. No sé si realmente se convirtió o recibió al Señor en sus corazones. Pero el trabajo que Dios quiere de que cada uno de nosotros hagamos este tipo de cosas viene de parte de Él nomás. Y yo quiero que el día de mañana ustedes mismos estén parados en un púlpito y predicando la palabra de Dios. Está todo escrito. Es re fácil. Y realmente venir y hacerlo. Y hay que hacerse el propósito de llevar estos mensajes. ¿Cómo quiere Jesús que sus discípulos entiendan lo que está por ocurrirle? Es lo que estamos hablando. Jesús está listo para ir a la cruz en este pasaje. En este pasaje que está escrito en su Biblia. Jesús busca mostrar que el abandono de sus discípulos, estamos hablando ubicados, ¿no es cierto? Jesús y sus apóstoles que lo están siguiendo allí, ha sido anunciado por las Escrituras, pero también quiere anunciar que luego de su muerte va a resucitar. Es el versículo 28. Es extraordinario porque él sabe, dice que después que haya resucitado, iré adelante vosotros a Galilea. Está anunciando de algo que va a suceder. Y sencillamente yo me pregunto, ¿el día de mañana iré a resucitar? Bueno, yo digo que sí. ¿Y por qué digo que sí? Porque sencillamente el Señor tocó mi vida. Y cuando el Señor toca tu vida, personas que estamos aquí todos sentados hoy día, no muchas veces esto está lleno. Nosotros recién estuvimos en algunas iglesias que conocemos de muchos años, y había una iglesia que es cercana, que nosotros le íbamos a predicar a Calera-de-Tango, y todos los años, el 6 de enero creo que es el aniversario de Calera-de-Tango. Entonces nos invitaban a mí como pastor de Calera-de-Tango, otro pastor presbiteriano,
un pastor de la Iglesia Católica, y todos allá teníamos que ir y dar una enseñanza de lo que nosotros, no teníamos así como 5 o 10 minutos. Sí, y uno de ellos era brasileño, el pastor, y nos hicimos muy amigos, siempre y bueno, ellos después empezaron la iglesia presbiteriana aquí, acá en Caletán, y bueno, él ahora se fue también a Australia, allá a predicar. Pero habían otros acá, pero tenemos mucha amistad. Al mismo tiempo, otra amistad, pastores que han vivido en Cuatro Matrimonial. Sencillamente fueron tocados por lo que nosotros llevando a cabo esta cosa de estar un fin de semana. Y también, y tuvimos hace un mes y medio atrás, con 14 pastores, ¿no? 14 pastores. Increíble, extraordinario. Cada uno predicando sus propias, todas distintas, todas distintas. Y realmente escuchar, estábamos todos con sus propias esposas y comimos bien también, y súper bueno. Entonces, a pesar de la claridad que anuncian los hechos, Jesús mismo, en estos pasajes, vemos que los discípulos todavía no comprenden lo que sucederá, ni perciben la fragilidad de sus propios corazones. O sea, algo va a pasar y ellos no se han dado cuenta. Cuando uno es nuevo y está estudiando la palabra de Dios, uno se dice, oh, Cristo en la cruz, ¿cómo fue eso? ¿Cómo llegó a hacer eso? ¿Cómo puede ser un hombre nacer, vivir 30 años y los últimos 3 predica la palabra de Dios? Uno de repente, muchos no saben, ¿eh? Ustedes saben dónde nació Jesús, después fueron a Egipto, pues lo estaban persiguiendo, y después vuelven, y él, un carpintero, y era de su papá también una herencia, ¿no? Y también la Biblia dice que tenía 4 hermanos, él primero, después, porque él nació primero, después 4 hermanos y 2 mujeres por lo menos, dice la palabra de Dios, porque no están ellas con nosotros también. Ella es plural, pero no sabemos que habían 2 mujeres que habían nacido, capaz que hayan sido 3 o 4, no sé, en ese tiempo no había pastillas y tipo de cosas, por esas cosas. Pero lo que pasa en esos momentos, un Jesús que vive y llega a ser carpintero como su padre y vive 30 años en un ambiente donde realmente se estudiaba la palabra de Dios. Estamos hablando de Israel, ¿no? Entonces, hasta que llega el Espíritu Santo y Jesús es bautizado, todos sabemos la historia de que viene la paloma, ¿no es cierto? Y él se convierte y empieza su prédica. 3 años. 3 años. Miles de personas se convierten. Y sencillamente miles de personas lo odian. Y muchos otros, digamos, que venían de otros lugares querían matarlo. Y al último lo crucifican también. 3 años. Nada más. Eso sucedió hace 2000 y tantos años atrás. ¿Cómo un Jesús que va a morir en la cruz sencillamente predica su palabra hasta el último minuto? Hasta el último minuto, porque estamos viendo en este pasaje que está acá en Jesús anuncia la negación de Pedro, en el versículo 27 ahí para abajo. Jesús ora en Getsemaní, el arresto de Jesús, y al finalmente él va a ir a la cruz y va a morir. Uno dice, ¿cómo es posible que una persona como él pueda predicar y sencillamente convertir miles de personas, millones de personas, y se siguen convirtiendo? La Biblia es el bestseller de todos los años. Y eso no solo cuando yo digo todos los años, sino que veo los últimos 10 años, y los últimos 20 años, y los últimos 30 años para atrás. El libro que más se vende a nivel mundial es la Biblia. Entretenido, me encanta esa parte a mí. ¿Cuál es la razón de la gran angustia de Jesús en el Getsemaní? Jesús sabía que iba a morir en la cruz. Él sabía que ya se había acabado la cosa. Él sabía que todas las personas que le rodeaban no sabían de lo que él iba a hacer en esa cruz. ¿Cómo es posible que un hombre que va a caminar, o sea, va a ser asesinado, pongámoslo de esa manera, porque va a morir en la cruz, puede haber dejado algo, un camino, para millones y millones y trillones de personas, desde esa cruz a lo que es hoy día?
8.000 millones de personas están viviendo en la Tierra hoy en día en estos momentos. Y bueno, yo tengo 81 años, pero no iba a decir 100 años, pero digamos un promedio de 80 años, o digamos entre 70 y 90, están falleciendo y se van renovando. Y se va a seguir renovando hasta que Dios decida otras cosas. Millones de personas han conocido al Señor. Y esas millones de personas son tremendamente bendecidas. Porque la palabra de Dios dice que cree en mí, dijo Jesús, y serás bendecido hasta la 4ª generación. Así es. Entonces, yo voy a fallecer, no sé si esta década, con 81 años. En algún momento me voy a ir a su presencia. El tiempo ya no va a correr ahí. Y sencillamente, mi herencia, el bisnieto que acaba de nacer, que ya cumple un año, este 30, también está en el libro, gloria a Dios. Él también va a decir, él va a vivir y su 4ª generación para abajo va a ser bendecida por Dios. Sé que Jesús no vuelve antes. Amén. ¿Cuál es la razón de gran angustia de Jesús en el Getsemaní? Jesús ora a Dios para que, si es voluntad, quite la copa. Dice, quite la copa. El trago amargo que viene a significar eso, ¿no es cierto? Es importante captar el significado de esta copa para entender por qué está sufriendo de esta manera. En el Antiguo Testamento existía una copa destinada de la ira de Dios. Y ahora, sin embargo, nos encontramos, vemos que será la bebida por el Hijo. 2 veces Jesús trata a Dios como su Padre. Abba Padre, dice la Biblia. Es lo que está escrito allí. Solo Él podía comprender lo que significaba cargar el pecado del ser humano. Y debido a ello, ser separado del Padre. Estamos hablando Dios Padre mismo y Dios mismo, Jesús su Hijo y el Espíritu Santo, que hacemos los 3, ¿no es cierto? En uno. Y cuando nosotros vemos el mismo Génesis, en Génesis 1, sencillamente ahí dice que en el número 1, ustedes pueden ver en sus Biblias, ya está hablando en plural. Curiosamente. O sea, estamos hablando de Dios, Hijo y Espíritu Santo. O sea, estamos hablando en plural. Y aquí tenemos a un Jesús que está identificado como el Hijo de Dios, porque realmente es el Creador, sencillamente va a tener que ir a esa cruz para salvación de cada uno de nosotros. ¡Qué maravilla! ¿Qué puedo decir? Cuando yo sencillamente no era creyente y el día que me convertí en un creyente tampoco lo creía y como que me costó llegar a estos lugares, y sencillamente hoy día, gloria a mi Dios por lo que Él hizo en esa cruz. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Nosotros estamos viendo Marcos 14 en el versículo 27, ¿no es cierto? Y después van a venir unas páginas más nomás, y Jesús va a terminar en la cruz y va a haber muerto por cada uno de nosotros. La horrenda y cruda crucifixión solo es una representación visible de lo invisible. Es infinito. Es una cosa como que nosotros no nos damos cuenta, pero es la realidad. Este dolor experimentado por Jesús al exponerse a la justa ira de Dios para proteger a hombres pecadores que somos nosotros. Y no nos podemos arrancar. ¿Qué diferencia vemos entre Jesús y sus discípulos? Y realmente aquí tengo anotado un par de cosas. Dice, en este versículo Jesús nos dice que todos nos escandalizar de Él esa noche. Porque al último nadie quería, nadie le creía lo que estaba sucediendo. Y Él estaba listo. Es decir, que todos los que nos apartaríamos de Él en ese momento difícil, Jesús cita en un versículo del Antiguo Testamento, esa noche, es decir, que del Antiguo Testamento para ilustrar su punto. Incluso tengo aquí marcado en la Biblia, si ustedes lo quieren dejar anotado, si es que están escribiendo algo, en Zacarías 13:17. Miren, Zacarías está un poco como 300, 400 años de Jesús. Zacarías capítulo 13, 17. Y miren lo que dice. ¿A dónde está Zacarías? Dice, se me perdió. Zacarías 12, 13, 17. Dice, levántate, 7 nomás.
Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver a mi mano contra los pequeñitos. Esto es lo que está hablando Zacarías. Sencillamente dice que sencillamente serán dispersadas las ovejas. Va a morir Jesús y sencillamente las ovejas van a ser dispersadas. Eso somos nosotros, chiquillos. ¿Me entiendes tú? Y sencillamente, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. O sea, tenemos una esperanza que Jesús mismo nos anuncia. Eso está ya escrito en el Antiguo Testamento. Ahora estamos viviendo en el Nuevo Testamento con Jesús yendo prácticamente a la iglesia. ¿Qué se refiere a la figura del Señor? ¿Quién sufrirá algún tipo de daño? Nos preguntamos. ¿Cómo va a morir el Hijo de Dios? Dios mismo, ¿me entiendes tú? Bueno, la importancia de la vida en la comunidad, nosotros nos vamos a poder dando cuenta a medida que nosotros vamos aprendiendo de quién es Jesús. Yo creo que hoy en día, en esta iglesia por lo menos, hemos predicado la palabra de Dios y que Jesús es el Hijo de Dios que nos va a llevar por caminos maravillosos. ¿De qué manera Jesús enfrenta su arresto y abandono? Porque en este momento vemos nosotros este pasaje que fue leído recién, que sencillamente ya nadie está hablando, ya nadie quiere ver a Jesús, porque sencillamente él está como en la diferencia entre él y sus discípulos mismos, que también se transforman en no creyentes. Y esos no creyentes van a ser los apóstoles también. Como que no están seguros. Jesús termina en la cruz. Ellos dicen, pero no puede ser, no es este el Hijo de Dios. Bueno, lo es, pero ellos no pueden entender de que realmente la muerte en la cruz iba a bendecirnos a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros los elegidos. No es que yo haya decidido seguir a Cristo, es al revés. Cristo, Dios mismo, me eligió a mí. Y a cada uno de ustedes escuchando la palabra de Dios. Me encanta escuchar eso, me encanta. Porque realmente si yo hubiera tomado la decisión y no guiado por Dios, como yo siempre pensé que yo soy el que estoy aprendiendo y puedo dirigir y puedo llegar a ser pastor y tantas cosas, ¿me entiendes? Y ponerme sotanas y esas cosas, ¿me entiendes? Pastor, realmente viene de Dios, no de mí. Sencillamente Dios, Jesús mismo, murió por mí en esa cruz para tener la vida eterna y no la muerte eterna. Nadie está haciendo absolutamente nada en estos pasajes excepto Jesús. Jesús está yendo a la cruz prácticamente en este pasaje. Están ustedes en sus Biblias, pueden ver una hoja más adelante donde Él va a ir a la cruz y va a ser detenido y va a terminar en la cruz y al final muerte. En el momento que Jesús crece, muere en la cruz, Él ve que Dios mismo lo está viendo. Y viendo lo que su Hijo, Jesús mismo, está dando su vida para sencillamente poder entrar al lugar santísimo donde Dios mismo vivía. Y en ese lugar especial, donde estaba la presencia de Dios, que había venido de Egipto y lo habían, digamos, llevado por y viviendo Él ahí, Jesús mismo en la cruz va a entregar su vida. Incluso cuando Jesús está, ustedes pueden leer en la Biblia, ustedes pueden ver ahí que Jesús está en la cruz y está agonizando ya, muriendo, sencillamente mira para atrás buscando a Dios y le dice, en la palabra ustedes pueden ver ahí, y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es tan conocido eso. ¿Y qué sucedió ahí? Sencillamente el pecado humano de la gente, de nosotros mismos, era tan grande, pero tan grande. Imagínense las personas, millones y millones y millones. En este momento son 8.000 millones de habitantes en la Tierra. Y eso se va renovando cada 100 años, 100 años, 100 años. Y la gente muriendo y muriendo y muriendo. Dios mismo no podía ver eso, porque eso era el pecado. Eso era el pecado. Y decía sencillamente, Jesús en el momento de abandonarse, de morir, dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y porque pues Dios mismo no podía estar mirando toda la borra, ¿me entiendes tú? Todo el pecado que estaba ahí.
En ese momento, cuando Jesús muere por cada uno de nosotros, sencillamente sabemos que se abre el lugar santísimo y nosotros podemos entrar a ese lugar todo el tiempo. ¿Cómo ha sido en el versículo 14-27? En el comienzo, dice, entonces Jesús les dijo, todo os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. O sea, en ese momento Jesús va a ir a la muerte y avisa que las ovejas, o sea, los creyentes, todas esas personas, sencillamente se van a dispersar. Y en medio de ese caos, Jesús es el único que entiende todo como parte del plan soberano de Dios para la salvación. Estoy hablando de la parte soberana de Dios mismo, de lo que es la salvación, por la muerte de Jesús. ¿Cómo nos ayuda esta sección a confiar en la muerte de Jesús? Sencillamente, si Jesús no hubiera muerto o no hubiera existido, nosotros estaríamos yéndonos de paseo al infierno. Ustedes saben que ir al cielo es una cosa e ir al infierno es otra. La persona que cree, gloria a Dios, vamos a ir a ese cielo maravilloso. Y la persona que no cree, no muere, va a muerte eterna. Vida eterna y muerte eterna. Es una cosa, piensen ustedes que en este cuerpo que es mío, y que donde yo me llamo Willy o William, sencillamente estoy viviendo en este cuerpo. Y lo he explicado muchas veces con moviendo el dedo. Este dedo se mueve porque el Willy le dice al cuerpo que se mueva. Entonces se va a seguir moviendo hasta que yo diga para. Entonces muere el cuerpo, pero la persona, como yo o como cada uno de ustedes, sencillamente va a vida eterna o muerte eterna. Jesús dice, hay un plan creado por Él para su propio juicio, para que nosotros encontremos la salvación eterna. Lo único que tenemos que hacer es entregarnos a Dios, creer en Dios. Señor, ven a mi vida, cambia mi vida. Yo quiero saber de ti. Este cuerpo, yo con 81 años, no sé cuánto tiempo, no sé, pues 5 años, he tenido operaciones, 4 bypass en el corazón, próstata, cuestiones, esta cosa en el estómago me estaba pasando. Es terrible que te meten en esta máquina y te inyectan al último, uno queda pero totalmente botado, los que han vivido esa experiencia. Es que no es muy linda. Pero el cuerpo sigue funcionando, pero el Willy sigue bien. Y es extraordinario porque ustedes tienen también esa vida eterna y es maravillosa. ¿Cómo nos ayuda a desconfiar de nosotros mismos en cuanto a nuestra salvación? No dudemos nunca. No dudemos nunca porque ha sido entregada por Dios para nosotros. Nadie de ustedes estaría sentado hoy día aquí, escuchando. Y si tú venías por primera vez, si tienes la oportunidad de escuchar que esa primera vez, y tú vas a estar acá, y tú vas a poder decir, yo quiero ser eterno también. Yo quiero creer en ese Jesús que murió por mí. Yo quiero creer en ese Dios que hizo todo esto para la bendición de cada uno de nosotros. Y yo quiero ser esa persona, seguir leyendo esta palabra de Dios, que es la Biblia, el bestseller de todos los años. ¡Qué maravilla! ¿Cómo desafiamos esta sección nuestra realmente entendiendo lo que es el pecado? Esa es la parte que nos cuesta un poquito. Porque a mí también. Porque de repente, una vez estando justamente yendo en Mapocho y hubo luz roja y tenía una persona que me tocaba la bocina, qué sé yo. Le he contado varias veces esta cosa. Y al último me sentí tan mal después porque ese caballero se salió del auto, corrió de mí y me dijo, por favor, déjeme pasar. Porque mi esposa está en el hospital y fue atropellada, no sé qué es la cosa que es. Y yo haciéndome el valiente ahí, que no que me toque la bocina, que se deje fregar. Entonces uno mismo de repente, siendo creyente, siendo pastor, no debería hacer este tipo de cosas. ¿Entiendes? Y cuando nosotros estamos involucrados con Dios mismo, no podemos sencillamente hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces tenemos que concentrarnos en lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo desafía esta sección nuestro entendimiento del pecado? Nos cuesta entender cómo un Dios eterno e infinitamente puro es capaz de relacionarse con nosotros. Eso es lo extraordinario. Y en ese mundo que nos rodea poco a poco, haciéndonos insensibles al pecado, sencillamente nos va a llevar lejos. Y muy lejos. Lo único que tenemos que hacer es ser creyentes.
Y ese de ser creyente, uno dice, es difícil. No, no es difícil. Sencillamente hay que hacer las cosas. Así que después de eso, el único capaz, la única persona capaz de beber la copa de la ira, la copa, ¿me entiendes? Porque cuando se toma la sangre, nosotros mismos también compartimos el pan y el vino, ¿no? Sencillamente, la ira de Dios es descargada en Jesucristo, no en nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, sabiendo el ejemplo mismo de Jesús, que va a la cruz por cada uno de nosotros, sencillamente va a cambiar todas las cosas de nuestra vida? Y yo espero que todas las personas que están aquí y las que van a venir, y las miles que van a ser creyentes, sean bendecidos en ese sentido de que sencillamente Jesús murió por mí y por cada uno de ustedes. Oremos al Señor. ¿Cómo podemos definir, Señor, nosotros mismos sin realmente darnos cuenta de nuestra falta, nuestros pecados, nuestro alejamiento de Dios mismo? Entender realmente lo que tú, Jesús mismo, hiciste por nosotros para nuestra salvación. Y que a veces generalmente nos alejamos de Dios sin darnos cuenta. Te pido en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros en esta habitación, Señor, en nuestras propias casas, nuestros propios hijos y nietos y bisnietos, Señor, cúbrelos con tu gracia y con tu bendición, para que cada uno de nosotros y cada uno de ellos podamos entender de lo que es la vida eterna que tú tienes preparada para nosotros. Te damos gracias, Señor, bendice nuestras vidas, nuestras casas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.